exaltamos solo a ti. Te alabamos por tu gracia y tu misericordia. El Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Señor, por tu misericordia. Hoy, Señor, te adoramos. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, Señor.
Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Digno eres tú, Señor. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Digno de adorar. Soberano y sublime será por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Soberano, soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán.
Tú eres digno, Jesús. Bendecido domingo, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes este día. Espero que estén teniendo un bonito domingo. Es un gusto estar aquí en la reunión dominical. Les saludo y pues quiero compartir el mensaje que he traído preparado el día de hoy. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios desde donde nosotros estamos. Oremos, inclinemos nuestros rostros por un minuto. Padre nuestro, venimos delante de tu presencia en esta mañana, en este día, con gusto, con gozo, con gratitud en nuestro corazón, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios y el único Dios verdadero del universo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, por el perdón de nuestros pecados. Y estamos en tu presencia, oramos, Señor, por tu bendición, por tu guianza y por tu dirección en este día. Oramos, Señor, que este mensaje llegue a nuestros corazones y haga en nosotros aquello para lo que tú lo envías. Espíritu Santo de Dios, invocamos tu presencia, invocamos tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. Eres el motivo de esta reunión, eres el invitado principal. Rogamos por tu presencia conforme a tu promesa, que donde estemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás. Y aquí habemos muchas personas a través de las redes y de las plataformas reunidos en tu nombre. Oramos por tu presencia y oramos que tú hables a nuestros corazones y tu propósito se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, preparamos nuestro corazón y nos ponemos en tus manos. Amén. Nuevamente, sean bienvenidos. Vamos a tocar el día de hoy un tema al cual he titulado La verdadera religión. La verdadera religión. Vamos a hablar un poquito de este tema porque muchas veces tenemos una confusión acerca de lo que es la religión. Y todos en algunas ocasiones hemos oído la frase que dice que el cristianismo no es una religión, sino es una relación. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de estos puntos y veremos que estos términos de religión y relación en realidad son complementarios y no son excluyentes entre sí. Pero vamos a extendernos un poquito hablando de los significados, las implicaciones acerca de estos dos términos y cómo podemos entenderlos mejor y cómo podemos entonces vivir la verdadera religión. ¿Qué significa religión? En primer lugar, necesitamos entender el significado de la palabra. Etimológicamente, la palabra religión que vemos aquí descrita, vemos que es una imagen, una pintura de Da Vinci, en donde hay una representación de Dios que está conectando con el hombre, ¿no? Está haciendo una conexión con el hombre, está ligándose con el hombre. Etimológicamente, la palabra religión viene del latín religionis, que tiene 2 vocablos. El primero es re y el segundo vocablo es ligare, religare. Re quiere decir una cosa que se repite, que es una y otra vez. Y ligare quiere decir amarre, quiere decir una ligadura, pero muy fuerte, no una ligadura sencilla, sino una ligadura muy fuerte. De modo que la palabra religión entonces significa que el hombre una y otra vez se liga o se relaciona fuertemente con Dios. Y ese es el verdadero significado de la palabra religión. Como la conocemos hoy en día, la religión pues está desvirtuada
y podemos ver que a veces significa otras cosas diferentes, pero el original, la palabra religión, significa estar muy unido, muy ligado, amarrado y ceñido a Dios. Implica una relación continua, repetitiva del hombre con Dios. Y es algo así como en un matrimonio. En un matrimonio estamos ligados, estamos a una persona, es como la relación de los padres con los hijos también están siempre ligados de alguna manera de por vida y en forma repetitiva. Entonces es así también una relación. De hecho, Dios es nuestro Padre Celestial y Dios también representa como para nosotros, para la humanidad, un esposo. Y de esa manera es religión una cosa en la que tenemos que estar nosotros ligados y relacionándonos con Dios de una manera auténtica. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa el término, de lo que significa la verdadera religión, y no la religión como luego la vivimos nosotros. Religión, pues, es la doctrina o conjunto de creencias que liga al ser humano con Dios. Incluye normas éticas, normas morales para la conducta individual, para la conducta social, prácticas rituales como la oración, la adoración y la alabanza. Otros puntos importantes de la religión es el temor a Dios y el propósito de hacer un sacrificio personal de mis deseos por someterme a los deseos de Dios, para no ofender a Dios. Entonces vemos nosotros que en realidad el cristianismo sí es una religión. El cristianismo incluye todas estas cosas. Tiene un libro sagrado donde se expresa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tiene una serie de normas éticas y morales en donde Dios nos invita a vivir en ese camino. Y tiene algunas otras cosas como la oración como medio de comunión entre Dios y nosotros, y al Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la pregunta ¿es fácil cumplir con una religión? ¿Es una cosa sencilla? Pues es como preguntar si es fácil estar casado o si es fácil ser papá. Pues yo puedo pensar, pues me caso, vivo con mi pareja y ya estoy cumpliendo con estar casado. Tengo hijos, los traigo al mundo y ya cumplí, ya soy papá o ya soy hijo. Y pues no es así, implica mucho más que simplemente cumplir con una serie de rituales. Si yo me caso, implica una relación íntima, repetida y continua, diaria, de comunión, de comunicación y de amor con mi pareja. Implica sacrificios personales por mi pareja. Si yo decido tener hijos, implica también responsabilidades para los hijos y de parte de los hijos para los padres. Entonces, de la misma manera, no es fácil estar casado en realidad, no es fácil tener hijos o traer hijos al mundo, no es fácil vivir la verdadera religión. Vivir la religión como la entendemos hoy en día puede ser muy fácil. Voy a la iglesia el domingo, algunas veces inclusive doy una ofrenda o un diezmo, participo en alguna actividad, voy y de vez en cuando hago algo para Dios, y entonces yo ya me siento bien y pienso que yo ya cumplí con Dios y que estoy bien y que tengo una relación con Dios, cuando en realidad no tengo ninguna relación con Dios. Es como cuando un matrimonio está junto, pero no habla, no se comunica, no tiene detalles de amor continuos el uno con el otro. Lo mismo es en nuestra relación con Dios que se da a través de la religión. Podemos entonces ser personas religiosas y no tener una verdadera relación con Dios. Pero la verdadera religión implica una relación con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Que solamente asistamos los domingos? ¿Espera que participemos de alguna manera? Hay personas que tienen una profunda vida religiosa.
Hace pocos días yo atendí en el consultorio a una persona que me la recomendó, me pidieron ayuda para esta persona, una persona de escasos recursos, y me estuvo platicando que él ha andado trabajando en la obra de Dios desde hace mucho tiempo, pero que no tiene recursos, y entonces sus hijos están pasando necesidad, su esposa está un poco abandonada, pasando necesidad también, porque él está dedicado a otra cosa. Entonces es de alguna manera una persona que no tiene ni una relación con Dios, ni una relación con su esposa, ni una relación con sus hijos. Está casado, tiene hijos, es un religioso, pero falta la esencia, falta la relación entre las personas. Entonces es fundamental tener una relación. La religión no necesariamente implica una relación. Sin embargo, cuando tú tienes una relación con Dios, una verdadera relación con Jesús, entonces puedes decir que estás viviendo la verdadera religión. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra religión y acerca de la religión en sí? Porque la Biblia es nuestro libro, la Biblia es lo que nosotros consultamos, es nuestra guía para saber lo que Dios dice acerca de esto. Vamos a ver ahora lo que dice la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1. Y el apóstol Pablo, en esta traducción NBI, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. De modo que Pablo, en esta carta que le escribe a Tito, está diciendo de una manera muy clara que él ha sido llamado por Dios con un propósito, para que por medio de la fe los elegidos de Dios puedan conocer lo que es la verdadera religión y no la religión que se vivía en su tiempo, no la religión de los fariseos, no la religión de los rituales, sino una religión que implicaba una profunda relación con Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Pablo decía frases como que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía Pablo, no sé si quiero quedarme o si quiero morir, porque morir es mucho mejor porque estaré con mi Señor, pero todavía tengo cosas que hacer por mi Señor aquí en la tierra. Pablo estaba en ese dilema. Él tenía una verdadera relación con Cristo a través de la verdadera religión. Entonces, Pablo dice que su objetivo aquí es entonces que los elegidos de Dios lleguen por medio de la fe a conocer lo que es la verdadera religión, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. El tema de los elegidos de Dios es un tema para otra ocasión, pero nosotros debemos recordar que la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Así que si tú estás hoy escuchando este mensaje, es porque Dios te escogió desde antes de la creación del mundo. Antes de que tú fueras creado, Dios te tenía en su mente y ya te había escogido. Tú eres el único que puede decidir si lo vas a rechazar o si vas a caminar hacia tu llamado, porque tú eres un escogido de Dios. La Biblia dice, Jesús nuestro Señor dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae antes. De modo que si tú estás aquí en esta reunión oyendo esta palabra, es porque Dios te trajo a oír la palabra, Dios te trajo a Jesús, pero de ti depende la respuesta que le vas a dar. Pero tú eres un elegido de Dios, saliéndonos un momentito del tema. Jesús también dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Cuando Jesús nos escoge, Él espera de nosotros un compromiso total. A Pedro le dijo, deja tus redes, ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres. Entonces, Jesús espera de parte de sus escogidos un compromiso total, espera que caminemos con Él, espera que andemos en sus
en sus caminos y que tengamos la religión verdadera, no de una de rituales falsos y vacíos, sino una de comunión íntima con nuestro Señor, una de caminar con Él, de parecernos a Él, de hacer su voluntad y no solamente cumplir con algunas normas. Tristemente vemos que la mayoría de las personas en las iglesias solamente son personas religiosas que cumplen con una serie de rituales, pero que no tienen una verdadera relación con Dios, no lo conocen de una manera personal. En Santiago capítulo 1, verso 27, la carta de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces aquí vemos una de las varias descripciones de lo que es la verdadera religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Dice aquí visitar a los huérfanos y a las viudas. Yo te preguntaría, si tú conoces alguna viuda, quizás tu mamá, quizás una hermana, una tía, un familiar, algún huérfano, y los visitas en sus tribulaciones, estás al pendiente de sus necesidades emocionales, de sus necesidades materiales, porque esa es la verdadera religión, que tú representes a Cristo aquí en la tierra, que tú seas la sal del mundo, que tú seas la luz de la tierra. Y muchas veces olvidamos que de eso se trata. El Señor Jesús dijo que habría una segunda venida y que cuando Él venga, Él apartará a la derecha y a la izquierda a las ovejas y a los cabritos. Y a las ovejas les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me hospedaste, y estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitasteis. Y ellos le preguntarán: ¿cuándo hicimos todo esto, Señor? Y Él les dirá: cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hijos, lo hicieron conmigo. Vengan, entren en el gozo de su Señor. Cuando nosotros entonces vemos una persona en necesidad, cuando vemos a un hermano, a un familiar, a un amigo que está pasando cualquier tipo de tribulación, nosotros somos llamados a ir. Nosotros somos llamados a apoyar, a visitar, a orar, a sacrificar tiempo y recursos para que esta persona pueda salir adelante. Y del mismo modo Jesús les dice a los del otro lado que se quiten, que vayan al infierno preparado para Satanás y sus ángeles, porque no ayudaron a su prójimo. La verdadera religión es el amor a Dios en primer lugar y al prójimo como a nosotros mismos. Jesús nos dice que quien ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Está viviendo lo que es la verdadera religión. Amar al prójimo implica perdonarlo, implica reconciliación, implica ser una persona que no juzga, que no descalifica, una persona que se le conoce porque no está criticando ni hablando mal de las personas, de las demás personas, especialmente en su ausencia. Así que pues la religión pura y sin mancha también se trata de buenas obras, también se trata de mostrar el amor de Dios al mundo. Jesús nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de un cajón, sino en lo alto del candelero, y alumbra a todos los que están en la habitación. Jesús nos dijo: así debe de alumbrar su luz a los hombres, de modo que viendo sus buenas obras, conozcan y alaben a Dios que está en los cielos. Si nosotros no estamos siendo luz del mundo, estamos viviendo solamente una religión vacía. Si nosotros no estamos amando a nuestro prójimo, y el amor se manifiesta en hechos, no solamente en palabras, no solamente en deseos, sino en acciones concretas y específicas. Jesús le preguntó a unas personas:
Si tú ves a alguien en la calle y la persona está herida y el levita pasa por un lado y el sacerdote pasa por un lado, ambos le dicen Dios te bendiga, pero no lo ayudan, sino que viene un samaritano, una persona que los religiosos consideraban de segunda, y ese lo ayuda. Y Jesús dice que ese es el verdadero amor al prójimo, el que el samaritano manifestó. Santiago también nos dice que de nada sirve que nosotros le digamos a una persona, hermano, ve y caliéntate, come rico, si no le damos lo necesario para que se caliente y para que coma. Dice, entonces estaremos viviendo una religión vacía, unos rituales que no sirven para nada. No tendremos una verdadera comunión con Dios. Así es que también nos dice que nos guardemos, que la verdadera religión es guardarse sin mancha del mundo. Entonces, guardarnos sin mancha es evitar la tentación, porque sabemos que la tentación, como vimos hace unas semanas, nos conduce al pecado. Entonces, es evitar, por ejemplo, la pornografía, el chisme, el juicio, el adulterio, evitar todo aquello que nos manche en el mundo, evitar los juicios condenatorios, la falta de perdón en el corazón, porque a veces quitamos solamente los pecados grandes, pero no estamos realmente amando a nuestro prójimo, sino que en el corazón tenemos juicio. Santiago nos dice, en Santiago 1:26, nos habla acerca también, hablando de la religión, porque estamos viendo lo que la Biblia dice acerca de la religión. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, engaña a su corazón. Y la religión de esa persona es vana, no sirve para nada porque no refrena su lengua. No sirve para nada porque critica a los demás. No sirve para nada porque emite juicios condenatorios. Todo lo tiene que calificar y descalificar. Y esa persona está viviendo una religión falsa porque está juzgando, está condenando a otras personas por medio de sus juicios. Está diciendo lo que hacen no está bien. Deberían hacerlo de esta otra manera. Mira, ya viste cómo esa persona peca. Ya, entonces estamos metidos como creyentes en una crítica y nos ponemos en una posición por encima, como si nosotros fuéramos más limpios y más puros, y se nos olvida que no hay justos, que yo no soy justo, ni tú, ni aún uno, sino solamente Dios en su gracia nos escogió, nos limpió, nos perdonó, nos restauró, pero por el puro afecto de su voluntad. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por mí ni por ti porque valíamos la pena, murió por amor. Y ese amor nosotros no lo vamos a poder entender nunca, pero necesitamos saber que la verdadera religión es estar religado con Dios a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Y cuando uno está religado con Dios, uno está muy cerca y uno entonces refleja la luz de Dios, refleja el amor de Dios, refleja su compasión, refleja su misericordia. Pero cuando uno no está viviendo la verdadera religión, no está religado, sino está distante, entonces uno vive solamente una serie de normas, una serie de requisitos, una serie de lineamientos y ordenamientos, pero se pierde lo más importante de la religión, que es estar ligado con Dios. Así que mi hermano, si no refrenamos nuestra lengua, nuestra religión es vana, no tenemos una relación con Dios. Es una característica clásica. Una religión vana significa que es una religión que no sirve porque no cumple con el propósito de la religión, que es ligarme con Dios, ser uno con Dios, parecerme a Dios. Cristo, en vez de juzgarme, murió por mis pecados. Y si yo me llamo discípulo de Cristo, yo debería parecerme a Cristo, debería seguir las pisadas del Maestro.
Dice la palabra de Dios en Juan, no me acuerdo el capítulo, pero es en el verso 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también así se amen unos a otros. Y la pregunta aquí es, ese mandamiento era muy viejo, amar a nuestro prójimo, no era un mandamiento nuevo, pero aquí lo nuevo es que se amen unos a los otros como yo los he amado. Cristo nos amó, Cristo nos perdonó, Cristo nos restauró, Cristo nos limpió, dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz, cargó nuestro pecado en su espalda y Él nos vistió con su justicia. Él nos vistió con su justicia. Así es como Él nos amó. Y este es el mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y continúa diciendo, la misma diapositiva anterior, por favor: en esto conocerá todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros, si se perdonan los unos a los otros, si hacen sacrificio los unos por los otros. Ahí es donde se conoce que somos discípulos de Cristo. Nos conocerán porque no hablamos mal de nadie. Nos conocerán por nuestra amabilidad, por nuestra tolerancia. Nos conocerán por nuestra misericordia. En síntesis, nos conocerán porque nos amamos los unos a los otros, porque estaremos viviendo la verdadera religión, amarse unos a otros. Habremos cumplido la ley y estaremos viviendo la verdadera religión, una relación íntima. Estaremos religados con Jesús a través de su Espíritu Santo. Y esa es la invitación del día de hoy, que estemos religados con Jesús, que no vivamos una religión vacía, que no cumplamos solamente con una serie de preceptos, sino que tengamos una verdadera relación con el Señor Jesús. Lo que hace tan diferente al cristianismo de las demás religiones entonces es que es una religión basada en el amor. En esto consiste el amor verdadero, dice el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Fíjate que es una religión basada en el amor de Dios. No es una religión basada en mi amor por Dios. No es una religión, no es que yo tenga una relación con Dios porque yo hago buenas obras. Yo tengo una relación con Dios porque Él me amó primero, porque Él me buscó a mí, porque Él me escogió por el puro afecto de su voluntad desde antes de la fundación del mundo, y Él no me deja de amar aunque yo peque, pero no le agrada el pecado y Él no quiere que yo viva en pecado. Él quiere que yo tenga una relación de amor con Él. Y esa es la diferencia entonces del cristianismo. No es una religión basada en las obras. Incluye obras, pero la salvación no está basada en las obras. Mi relación con Dios es independiente de las obras, pero ciertamente se refleja con buenas obras. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Entonces, mira qué colección de afirmaciones hace Pablo en esta carta a los Efesios. Somos salvos por la gracia. Es un regalo. Y esto es por medio de la fe. Y esto no es de mí, esto no es mío. A veces yo digo, es que mi gran fe me ha salvado. La fe no es mía, Dios me la puso. Y esto es un don de Dios. No son mis obras las que me salvan. No puedo presumir
nada. Todo lo que tengo me ha sido dado. No puedo presumir nada. Solamente puedo agradecer que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo Jesús a morir por mis pecados. Y lo único que tengo que responder como una novia es sí acepto. Eso es todo lo que yo tengo que responder. Porque en realidad Él nos hizo, nos creó en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Para eso nos hizo, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo camine en esas buenas obras. Entonces, si yo hago una buena obra, no tengo nada de qué presumir. Dios la preparó de antemano para que yo la caminara. Es un terrible error de soberbia y presunción creer que yo me gano al cielo porque hago buenas obras. Dios las preparó. Yo solamente tengo que caminar en ellas. Puedo decidir no caminar en ellas. Puedo decidir rechazar a Jesús. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz, para que sus obras no fueran expuestas. Pero el que ama a Dios viene a la luz, para que vea que sus obras son hechas en Cristo Jesús. Palabra de Dios es esta, no es una ocurrencia, son palabras del Señor Jesucristo. La pregunta entonces, ¿la religión nos puede salvar? Vemos que hay un montón de religiones. ¿Será que la religión nos puede salvar? Yo he oído a algunos patriarcas de algunas iglesias que dicen que todas las religiones son iguales, que cualquier religión nos lleva a Dios, que al final de cuentas solamente es ponerle un nombre distinto. Pero la realidad es que no es así. La verdadera religión es el estar en comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos, que Jesucristo hombre. Esa es la verdadera religión, tener una íntima relación con Jesús. No hay nadie más que haya muerto por nosotros. No hay otro camino al cielo. Yo tengo que decidir si creo en Jesús como mi Salvador y como el único Salvador, o si Jesús será un mentiroso. Yo tengo que tomar esa decisión, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. No dijo, yo soy una de las maneras de conocer la verdad. Él dijo, yo soy una de las maneras de alcanzar vida. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Esa es la verdadera religión. El cristianismo es la verdadera religión, es la manera en que hacemos comunión con nuestro Dios. La religión como la entendemos hoy no nos puede salvar. La verdadera religión, estar íntimamente religados con Dios, religionados con Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo, esa es la que salva, porque solo Jesús salva. Solamente una relación íntima con el Señor Jesucristo por medio de la fe y del arrepentimiento de nuestros pecados nos salva. Solo Jesús nos salva. Esa es la verdadera religión. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 17:3. Es uno de tantísimos versículos en la Biblia que repiten esta misma historia, palabras más, palabras menos. El Señor Jesús le dijo a los que lo estaban escuchando, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
No hay vida eterna en otro lugar. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas también son palabras de Jesús. Y es un versículo para entender que lo que nos salva entonces es una verdadera relación con Jesús. ¿Podemos tener religión, pero no relación? ¿Es esto posible? Vamos a ver un par de historias bíblicas. Vamos a ver primeramente la historia del fariseo y el publicano. Está en Lucas 18, del 9 al 14, vemos a un fariseo y a un publicano, y dice el Señor Jesucristo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, es decir, tal como tú y como yo, que nos creemos muy justos y nos creemos con derecho de juzgar y de criticar y de señalar a los demás. Entonces esta parábola es para mí. Tengo que entender que esta parábola Jesús me la está diciendo a mí, te la está diciendo a ti. No pienses que esta parábola se la está diciendo a tu familiar, te la está diciendo a ti. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Ojo, los 2 oraban. Uno era fariseo y el otro era publicano. Publicano quiere decir un cobrador de impuestos, un pecador, un paria, alguien que había traicionado a su propio pueblo. El fariseo, en cambio, era una persona religiosa que seguía un montón de rituales y que conocía la Escritura. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él como que se oraba a sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy mejor. Yo no soy ladrón. Yo no soy injusto. Yo no soy adúltero. Ni siquiera soy como ese publicano que está aquí orando. Yo ayuno 2 días por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. El publicano, en cambio, estando lejos, no podía ni alzar los ojos al cielo de la vergüenza y del arrepentimiento por sus pecados, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Y Jesús les dijo a esos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les digo que el pecador, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Cada vez que hablamos mal de una persona, nos estamos enalteciendo. Cada vez que juzgamos y criticamos a nuestro prójimo, nos estamos enalteciendo. Cada vez que señalamos el pecado ajeno, nos estamos enalteciendo. Y el que se enaltece será humillado. Pero el pecador que reconoce su pecado, como el publicano que se golpeaba el pecho reconociendo su necesidad de un Salvador: sé propicio a mí, pecador, decía él, reconozco y confieso mis pecados, perdóname, sé propicio a mí. Ese regresó justificado antes que el fariseo. Notemos que tenemos muchos comportamientos fariseicos. El fariseo tenía una religión, se consideraba un hombre justo, se comparaba a sí mismo con los ladrones porque él no era ladrón, con los adúlteros porque él no era adúltero. Inclusive diezmaba 2 días a la semana, inclusive ayunaba 2 días a la semana y daba diezmos de todo lo que ganaba. Cumplía con una religión, pero no con la verdadera religión, con la religión del amor. Él no refrenaba su lengua, ni siquiera cuando oraba. Aún orando se consideraba mejor que los demás. La religión de él era vana, no podía salvarlo, porque no refrenaba su lengua, y la lengua reflejaba lo que había en su corazón: orgullo y soberbia. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Cuando nosotros estamos considerándonos justos,
mejores que los demás, nuestra religión es vana. Hablamos cosas que no convienen, criticamos a los demás, juzgamos y condenamos y no perdonamos. Y nos comparamos con otros, creyéndonos mejores, no dándonos cuenta de que todo lo que tenemos proviene de Dios, es un regalo. ¿De qué te jactas? Dice la Biblia, si todo lo que tienes lo has recibido. Tus dones los has recibido, tus talentos los has recibido, la fe que tienes la has recibido, la familia la has recibido. ¿De qué nos jactamos? ¿Dónde queda pues la jactancia? Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto no lo hiciste por ti mismo. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay varianza ni sombra de cambio. Él siempre es el mismo. Él nos lo dio por el puro afecto de su voluntad. Así es que tenemos que tomar esto en cuenta. La verdadera religión es la del publicano. Él estaba arrepentido de sus pecados, reconocía la necesidad de un Salvador y él no estaba ni juzgando ni criticando a las prostitutas o a los ladrones o a los adúlteros o al publicano hipócrita. Él solamente se estaba viendo a sí mismo. Él solamente tenía delante de Dios su pecado y reconocía su necesidad de un Salvador, su necesidad de que Dios le otorgara el perdón. Vamos a ver ahora otro caso en donde se puede tener una religión y no una relación, porque es muy desafortunado que la mayoría de las personas en las iglesias solamente tienen una religión, pero no tienen la verdadera religión, que es estar religado, amarrado con Dios, ceñido a la verdad, ceñido a Jesucristo. Vamos a ver la historia de Nicodemo. En esta imagen vemos que es de noche y vemos a un ilustre fariseo que viene de noche a ver al Señor Jesús y empiezan a tener una conversación. Este pasaje lo encontramos en Juan capítulo 3, del verso 1 al 6, y dice que había un fariseo llamado Nicodemo. Este fariseo era un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Notemos algunas cosas realmente extraordinarias en este pasaje. Nicodemo era un principal entre los judíos, no uno cualquiera, era un fariseo, era un miembro del Sanedrín. Tanto así que cuando estaban en esta conversación y Nicodemo le preguntaba a Jesús acerca de estas cosas, de nacer del agua y del Espíritu, Jesús le contestó: ¿eres un maestro de Israel y no me entiendes? Fíjate, era un maestro de Israel, un principal entre los judíos, tenía una religión, era fiel a su religión, era un hombre probablemente bueno, inclusive era un admirador secreto de Jesús. Por eso fue a Jesús de noche, para que no lo vieran, porque tenía miedo de los hombres. Entonces fue a Jesús de noche y lo reconoce, le da el título más alto que se le puede dar a un hombre: Rabí, maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Entonces,
El título que le da denota respeto y admiración por Jesús. Era de los de la secreta. El problema es que no tenía una relación con Jesús. No conocía a Jesús, solamente había oído de Jesús y admiraba lo que Jesús hacía. Pero Jesús, este hombre tenía una religión, pero no tenía una relación. Jesús le dijo lo mismo que me dijo a mí y que te dice a ti y a todos los que estamos en una iglesia y a todos los que están en la calle, nos dice lo mismo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero si yo estoy muy a gusto con mi religión, yo soy como el fariseo, yo vengo los domingos, yo diezmo, ayuno, oro, no soy adúltero ni ladrón, ¿no? Pero me considero justo y no tengo amor por mis semejantes y no refreno mi lengua, entonces no conozco a Jesús. Solamente es una religión de rituales vacíos. No estoy verdaderamente ligado. Cuando estamos verdaderamente ligados a Jesús, Jesús dice: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en que se toleren, en que se acepten, en que se perdonen, en que no hablemos mal de los demás. Y hago énfasis en esto porque parece ser una cuestión muy extendida en los círculos cristianos. Dejamos algunos pecados como el adulterio, como el robo, pero no dejamos de chismear, no dejamos de criticar, no dejamos de juzgar y no perdonamos. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa cambiar nuestro entendimiento, cambiar con las personas, empezando por las personas en casa, manifestando el amor, la tolerancia, la compasión, la misericordia, el servicio, el sacrificio por las personas primeramente en casa. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos y primeramente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo primero que tenemos que proveer es a nuestra casa, tenemos que proveerla de amor, de consideración, de respeto y posteriormente a todos los que están a nuestro alrededor. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley y no habla mal de nadie. Nicodemo le preguntó que cómo podía meterse de nuevo al vientre de su madre y Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no nace del agua, el agua representa la palabra de Dios, y del Espíritu, que es recibir al Espíritu a través de una relación con Jesucristo, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del Espíritu es el que no se liga con Jesucristo. El que no nace del agua es el que no se alimenta de la palabra de Dios, oída y leída. No puede entrar al reino de Dios porque lo que es nacido de la carne, como tú y yo, que somos nacidos de la carne, somos carne. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del Espíritu y del agua. Tenemos que permitir que Dios toque nuestro corazón y transforme nuestra vida y estar íntimamente ligado con Dios. A diferencia del fariseo y el publicano, la historia anterior, ¿qué sucedió con Nicodemo después de su encuentro con Jesús? Sucedieron cosas muy interesantes. En estas ilustraciones vemos que después de esto, tiempo después, se le hizo un juicio muy injusto a Jesús y muy sumario en una madrugada, y el único en el Sanedrín que lo defendió fue Nicodemo. Ya no lo defendió a escondidas, lo defendió públicamente ante todo el Sanedrín. Él se peleó con los del Sanedrín, no logró evitar la crucifixión, pero él dio la cara por Jesús, él no lo negó. Él dijo: ¿acaso nosotros juzgamos a un hombre sin antes escucharlo? Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Pero los otros se le vinieron encima y no pudo Nicodemo hacer nada.
pero Nicodemo ya había sido tocado, él había nacido de nuevo. Del mismo modo vemos que junto con José de Arimatea, Nicodemo le pide el cuerpo a Pilatos, le pide permiso a Pilatos para bajar a Jesús de la cruz, para desclavarlo y darle sepultura. Y vemos que Nicodemo se tomó la molestia de ir a pedir el cuerpo, de llevar 30 kilogramos de especies aromáticas. 30 kilogramos es una locura de cantidad de precio, muy valiosas, para ungir el cuerpo lastimado de Jesús de acuerdo a los rituales judíos y para enterrarlo dignamente en un sepulcro nuevo que estaba ahí cerca. Y todo eso, fíjate, lo hicieron José de Arimatea y Nicodemo, personas que nacieron de nuevo, personas que no negaron a Jesús porque habían nacido de nuevo, que tenían ahora sí una verdadera religión a través de una íntima relación con Jesús. Alguien que baja un cuerpo crucificado, ensangrentado de la cruz, es por amor. Alguien que se ensucia porque Jesús estaba completamente deshecho de su piel, bañado en sangre, escupido, latigueado, y alguien que lo baja, lo carga, le unge, lo envuelve, es una persona profundamente enamorada. Y eso fue lo que sucedió con Nicodemo y con José de Arimatea, y es lo que Jesús quiere que suceda contigo y conmigo, que lo abracemos a Jesús, que nos liguemos íntimamente, religar una y otra vez, religar con Dios a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Esa es la verdadera religión, la religión que salva. La pregunta hoy es, ¿qué va a suceder contigo después de tu encuentro con Jesús hoy? Después de este tema que hemos visto acerca de lo que significa verdaderamente la religión, ¿qué va a suceder contigo? Jesús nos dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que siga sus pisadas. ¿Tenemos la siguiente diapositiva? Jesús dijo, sígueme, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Dice que fuimos llamados para seguir sus pisadas. Recuerda que seguir a Jesús, seguir sus pisadas, significa parecernos a Él. Él es el amor. Él dio su vida por nosotros. Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos amó siendo aún pecadores. Él nos imputó su justicia y se llevó sobre sí mismo nuestro pecado y lo clavó en la cruz. Jesús te está invitando a tener una relación con Él el día de hoy. ¿Te volverás un seguidor de Jesús? Ya no a escondidas, sino un seguidor abierto y público. ¿Vas a seguir sus pisadas? ¿Pasarás de ser un religioso a tener la verdadera religión, a estar religado con Jesús, ligado hoy, ligado mañana, ligado la semana que entra, religado con Jesús? Una auténtica relación con Jesús es ser su discípulo, seguir sus pisadas y reconocerlo públicamente. Esto significa nacer de nuevo. Tú y yo podemos nacer de nuevo el día de hoy. Y no importa si es la 100ª vez que estás escuchando la palabra, quizás hoy tengas que nacer de nuevo, o quizás sea la primera vez que escuchas la palabra, alguien te invitó a oír este tema, y tú quieres nacer de nuevo. Tú quieres dejar de tener una religión. Quizás tú digas, pero es que yo ya tengo una religión. Pero Jesús nos invita a nacer de nuevo, a una religión, a una relación con Él, a ligarnos con Él una y otra vez. Si tú quieres hoy
invitar a Jesús a venir a tu vida y es la primera vez que estás con nosotros y escuchas un mensaje de este tipo, o si tú ya tienes muchos años escuchando este mensaje, pero hoy te dijo algo especial Jesús y tú quieres entonces decirle como Nicodemo, yo quiero nacer de nuevo, yo te invito entonces a que tú inclines tu rostro para orar junto conmigo y repitas en tu corazón esta oración. Si estás ahí en tu domicilio, inclusive te invito a que te pongas de pie. Te invito a que hagas esta oración con tu rostro inclinado y volteando a ver en tu corazón a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este tiempo, gracias por este día, gracias porque hoy me has hablado a mi corazón, me has hecho entender Señor que aunque tengo una religión, mi relación contigo no es la verdadera religión. Me has hecho entender que no estoy profundamente ligado contigo cada día de mi vida. Me has hecho entender que aún hay en mi boca palabras de juicio, de condenación, de falta de perdón, que aún me comparo con los demás y yo te pido que me perdones. Sé propicio a mí, pecador, Señor. Sé propicio a mí, Señor Jesús. Perdóname por mis pecados en este día. Yo quiero nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Yo quiero hoy que tu palabra forme en mí una nueva criatura. Yo te invito, mi Señor Jesús, a mi corazón. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, el único y el suficiente Salvador de mi vida. Yo reconozco que fuera de ti no hay más. Gracias por derramar tu sangre para limpiar mi maldad. Yo te quiero seguir, yo creo en ti y yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Yo quiero nacer de nuevo el día de hoy y tener una relación contigo, vivir la verdadera religión. Te doy muchas gracias, Señor. Confieso tu nombre abiertamente y te pido que siembres cada día en mí tu palabra y que lo que hoy has sembrado en mí y en cada corazón que escuchó este tema no vuelva a ti vacío, que haga aquello para lo que tú lo enviaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén y amén. Pues hermanos, ha sido un gran gusto verlos nuevamente. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Espero que hayas hecho esta oración, sea que seas viejo o nuevo. Y te invito a que te sigas reuniendo con nosotros en todos nuestros horarios, en la semana, en las reuniones celulares. Y te recuerdo que nuestra congregación sigue funcionando. Te recuerdo que necesitamos seguir apoyando con nuestras ofrendas a nuestra congregación, que siguen los gastos generándose y que seguimos compartiendo la palabra de Dios, de momento todavía a través de las redes, pero pronto nos veremos y pronto nos abrazaremos nuevamente y seguimos llevando despensas a los lugares necesitados, seguimos necesitando de tu apoyo y de tu compromiso y de que te integres y te consideres como parte de nosotros. No solamente pienses en la iglesia como los demás, sino tú eres la iglesia, tú eres el movimiento de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Buen domingo.